Muy buenas tardes, compañeros y tutor. Mi nombre es Sandra Milena Ariza Quiñones. Soy estudiante de cuarto semestre de Ingeniería de Sistemas. El SEA al cual pertenezco es Vélez Santander. Bueno, lo primero que les voy a explicar es cómo utilizar el simulador de la trayectoria en el laboratorio de movimiento rectilíneo. Bueno, vamos a colocar nuestra posición inicial, velocidad inicial y aceleración inicial. Le damos play, una flechita, exportamos, le damos en exportar datos y al exportar los datos nos va a enviar una tabla en Excel, el cual debemos de, como nos arroja los resultados en comas, debemos ponerlos en puntos. Como es aceleración inicial, hay que colocar una cuarta tabla de aceleración, metros sobre segundos al cuadrado, que sería toda en 0. Después de eso nos vamos para el MATLAB, guardamos el archivo en Excel, nos vamos para el MATLAB, subimos el archivo y lo que hacemos es colocar datos igual import data, el nombre de nuestro archivo, le damos enter, nos arroja los datos. Entonces aquí siguiente ponemos datos.data y nos arroja la misma tabla que nos mostraba en Excel, pero ya con la aceleración inicial, o sea, con los ceros al final de la tabla. Colocamos tiempo igual a datos.data, paréntesis, 2 puntos, coma, 1 significa la columna número 1 de los resultados. Cerramos paréntesis y ahí nos arroja los resultados. Lo mismo para posición inicial, que sería x igual datos.data, paréntesis, 2 puntos, coma, 2, que sería la columna número 2, cierra paréntesis y nos arroja los resultados. Para que nos arroje la gráfica, entonces le damos plot, paréntesis, t, x, cierra paréntesis y le damos enter. Ahí ya nos arroja la gráfica y para cambiar el color a la gráfica, entonces le damos plot, paréntesis, t, x, comillas, m, que sería como rosadito, si no estoy mal, cierra comillas, cierra paréntesis y le damos enter. Ahí ya se vuelve rosadito. Y aquí en esta parte donde dice título, es el título, entonces sería x versus tiempo, que sería posición inicial versus tiempo. Aquí al ladito se le puede colocar posición inicial entre paréntesis x sobre paréntesis metros, que sería posición inicial, y aquí sería tiempo, que tiempo sería s, y listo. Entonces esta es nuestra gráfica y esta es la que vamos a tomarle un pantallazo y colocamos en nuestro trabajo, así como yo lo hice aquí en esta parte. Listo, y así lo hacemos para las otras gráficas. Entonces les expliqué ahí cómo se utiliza el MATLAB. Ahora pues las conclusiones de los análisis para mis gráficas, yo hice estas respectivas conclusiones. A través de las gráficas obtenidas de MATLAB se pudo analizar la evolución de la posición, velocidad y aceleración con respecto al tiempo. Cada representación gráfica permitió identificar tendencias y patrones en los datos, facilitando la interpretación del movimiento del sistema bajo estudio. Y voy a miren, esta otra conclusión. La implementación de MATLAB facilitó el procesamiento de datos, la generación de gráficos y el ajuste de curvas mediante herramientas computacionales. Esto permitió optimizar el análisis y minimizar errores humanos en la representación de la información. Otra conclusión sería: la inclusión de líneas de tendencias y sus ecuaciones de cada gráfica permitió moldear matemáticamente el comportamiento del sistema. Se observó
que dependiendo del tipo de movimiento analizado, las tendencias podían ser lineales, cuadráticas o de orden superior. Esas fueron el análisis y conclusiones de mis gráficas. Ahora aquí voy a dar respuesta a las preguntas. La primera pregunta es: ¿cómo puede identificar un movimiento rectilíneo uniforme de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado a partir de las características de sus gráficas de movimiento? En el movimiento rectilíneo uniforme, la posición cambia de forma lineal con el tiempo y la velocidad es constante. Mientras que en el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, la posición sigue una trayectoria parabólica y la velocidad cambia linealmente debido a la aceleración constante. La segunda pregunta es: sobre el movimiento con aceleración constante, ¿qué sucede cuando la aceleración es cero? Si la aceleración es cero, el movimiento deja de ser uniformemente acelerado y pasa a ser un movimiento rectilíneo uniforme en el cual la velocidad permanece constante y la trayectoria sigue siendo una línea recta. La tercera pregunta es: ¿qué representa el área abajo de la curva de la gráfica velocidad versus tiempo en cada caso? En ambos casos, el área bajo la curva de la gráfica velocidad versus tiempo siempre representa el desplazamiento del objeto. La diferencia es que en el movimiento rectilíneo uniforme es un área rectangular, pues la velocidad es constante, mientras que en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es un área trapezoidal, rectángulo más triángulo, porque la velocidad cambia con el tiempo debido a la aceleración. Muchísimas gracias, compañeros y tutor, espero pues me hayan entendido un poquito. Traté de explicarle como lo más importante y lo que hice sobre todo en mi ejercicio de MATLAB y por supuesto en el simulador. Muchísimas gracias.